Gloria a Dios por la vida de cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Dios es bueno, Dios es grande y cada día dice que emite sabiduría al otro día. Cada día nos enseña cosas nuevas. Cada día Dios está fortaleciendo nuestra fe, nos está enseñando a madurar en todos sus caminos. Yo espero que este día haya sido para usted de mucha, mucha bendición y espero que ahorita que ya está en su casita y ha conectado en esta iglesia por las casas, disponga su corazón a que Dios hable a su vida. ¿De qué quiere Dios hablarnos en esta oportunidad en nuestros corazones? Pues de algo muy interesante y es del afán. Es una advertencia y nos dice, cuidado con el afán. Mucho cuidado con el afán. ¿A dónde dice eso, hermana Caro? En el Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Vamos a leer algunos versículos del versículo 25 en adelante que dice, por tanto, dice Jesús, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad, dice el Señor, las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, dice Jesús, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no habrá mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio afán. Eso es lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Y el Señor Jesús resume aquí el tema de la devoción absoluta a Dios. Aquí lo resume y trata de una actitud. ¿Cómo se resume esa devoción absoluta a Dios? En una actitud relacionada con estar libre del afán. Eso es lo que Dios quiere, que estemos libres de ansiedad, que estemos libres de las necesidades diarias. Por eso le repito, cuidado con el afán, mucho cuidado con el afán. La esfera de lo inútil es una o más preocupaciones en la vida. Se refiere a tantas cosas que nos preocupan. Si yo le preguntara a usted, ¿qué le preocupa? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Para unos serían trivialidades, para otros serían cosas graves, pero mire, para cada quien su preocupación, es su ansiedad. Y esa esfera del afán, de la ansiedad, demuestra que es una actitud que no necesitamos. Fíjese que el Señor se refiere a eso en toda esta porción diciéndonos, no necesitan afanarse, no necesitan estar ansiosos, es una actitud innecesaria. En pocas palabras, cuidadito, cuidadito como le llega el afán, cuídense del afán. Entonces, ¿qué es eso del afán? ¿Cómo podemos definir el afán? Fíjense que la palabra afán, ahí en la Biblia, es merimneo. Así es la palabra griega que denota el afán. Es dividir en partes. Eso, merimneo, significa dividir en partes. ¿Sabe que el afán nos divide? ¿Sabe que el afán a nosotros nos divide la mente? A veces estamos comiendo y no sabemos qué comemos porque nuestra mente está pensando en lo que nos carga, lo que nos tiene ansiosos. Estamos con nuestra familia y no la apreciamos. ¿Por qué? Porque estamos afanados pensando en aquello que nos forma preocupación. Por eso el merimneo, que es la palabra para afán, significa distracción. Significa una preocupación con cosas que causan ansiedad, tensión y preocupación. Eso significa el afán. El afán es esa preocupación excesiva acerca de algo. Hoy está muy de moda esa palabra. El afán es sentirse turbado acerca de una situación.
Ahora le llamamos estrés. No es 1, no es 2, es 3, es 4, es 5, no sé cuántos sean para usted, pero ese estrés, esa carga, ese merimmeo, esa división que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, esa preocupación excesiva hacia algo, es materialismo. ¿Por qué? Bueno, el Señor lo está diciendo, por eso le decía al inicio que resume Jesús el tema de la devoción absoluta a Dios, tratando esta actitud negativa que tenemos los seres humanos, que es el afán. Entonces, ¿cuáles son los efectos del afán? ¿Por qué el Señor quiere que nosotros dejemos de afanarnos? Primero, porque produce tensión. Cuando uno está afanado, está tenso y duelen los músculos, duele la cabeza. Mire, duele hasta el pelo, le duele a uno. Los dientes, estamos presionando, los molares, estamos tensos, duele. Todo duele, tensionamos los pies, nos queremos dormir y se nos ve el sueño. ¿O no le ha pasado? Queremos responder de la manera más amable y cuando nos dice, mamá, ¿qué quiere, hombre? Y dice, ay, me da miedo a mi mamá. Y le dice, yo no estoy hablando mal, yo no estoy diciendo nada. Y está regañando. Pero no lo entiende, ¿por qué? Porque está tensionado, porque el afán produce tensión. ¿Sabe que Dios no quiere que nos tensionemos? Dice el Señor, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso. ¿Para qué? Para vuestras almas, porque ese es el deseo de Dios. Venid a mí, dice Jesús, los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Por qué está insistiendo el Señor en descansar? ¿Por qué está insistiendo Dios en eso? Porque sabe que estamos tensionados. ¿Y por qué estamos tensionados? Porque estamos estresados. ¿Y qué es el estrés? Afán, preocupación desmedida por algo. Entonces el Señor nos conoce y por eso ahora nos está diciendo la palabra de Dios para ti, la palabra de Dios para mí es cuidado con el afán. ¿Por qué hay que tener cuidado con el afán? No solo porque nos tensiona, sino porque afecta incluso nuestra salud física, nuestra salud corporal. Como ya les dije, se tensionan los músculos, duele el cuerpo, duele la cabeza, duele la quijada, duele los molares, duele todo, hermano, todo duele. Pero nos afecta también el área emocional, porque el afán nos quita la paz. El afán nos quita, nos roba la paz y el deseo de Dios es que nosotros tengamos paz en todo momento. También nos quita el sueño, como ya le decía, y estamos pensando ahí en la noche, dando vueltas. ¿A quién de ustedes no les ha pasado? ¿O solo me pasa a mí? ¿Usted se estresa, pastora? Sí, soy ser humano como usted, tengo mis debilidades. Esta palabra de Dios es para ti, pero también es para mí. Eso es lo lindo de poder entender que no somos supermujeres ni superhombres. Somos seres humanos que Dios nos creó y que tenemos necesidad de venir al Señor. ¿Sabe que eso del afán nos quita la armonía? Recuerdo una historia que está en la Biblia y en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, que habla de dos hermanas que eran muy bendecidas porque tenían la amistad del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Señor Jesucristo. Estas son María y Marta. Cuenta la Biblia de que a Jesús en la casa de Lázaro, María y Marta, que eran tres hermanos, parece que ellos eran ya huérfanos, porque ya eran grandes, por cierto, pero no se mencionan a sus papás. Pero esta familia vivía junta y a Jesús le encantaba pasar con esa familia. Busque otra familia donde a Jesús le encantaba estar. A Jesús le encanta habitar en familia. Y qué galán que quiere estar en tu casa y en la mía. Y gracias por abrir las puertas de tu casa a esta iglesia en la casa, porque Jesús es el que entra a estar contigo a través de la palabra. Pero María y Marta iban a recibir la visita del Señor. Y sabe, se tensionaron, se llenaron de estrés. Entonces se afectó sus emociones, afectó la armonía de la casa y ya comenzó. Dice que María, cuando vio llegar al Señor, se sentó a los pies y yo me imagino que hasta con la boca abierta se le quedaba viendo al Señor, escuchando lo que el Señor predicaba. Y Marta afanada, ella lavaba, ella trapeaba, ella quería que la comida estuviera lista. Y yo me imagino que pasaba con la escoba y como la María ida en el Jesús, la Marta pasaba y le daba el trapeadorazo. Yo me acuerdo que con mis hermanos había alguien entre mis hermanos que cuando hacía limpieza y uno le pasaba, le daba unos trapeadorazos a uno en los tobillos, hermano, que le llegamos a tener miedo.
nosotros nos ponemos así porque ya va a venir fulano y hay que hacer limpieza. ¿Y qué pasó? Terminaron peleando. Y la Marta terminó tan mal que hasta le dijo, Señor, que no te da nada a ver que mi hermana no me ayuda. Semejante haragana. Mire todo lo que decía detrás de eso. ¿Por qué pasó esto? Porque Marta se afanó y Jesús le dijo, Marta, Marta, ponga ahí su nombre, y si providencialmente ella llama Marta, es para usted también. Afanada y turbada estás con muchas cosas. Una cosa te es necesaria, le dijo Jesús. Y esta, la María, la Mary, la haragana que tú le dices, ha escogido la mejor parte. ¿Cuál es? Sentarnos a los pies de Jesús. Como dice esa alabanza, a sus pies. Ay, qué lindo es estar delante del Señor a sus pies. Ahí hay seguridad, ahí hay confort, ahí hay alimento para nuestras almas. Pero cuando llega la tensión, cuando llega el estrés, afectamos nuestras relaciones familiares, afectamos nuestras emociones, empezamos a pelear, empieza el hombre a pelear con la esposa y a veces, mire, el problema es que a veces no sabemos por qué peleamos con los seres queridos. Yo le voy a decir, padres de familia, cabezas de hogar, señoras, no se desquite con quienes más le aman. Usted se pelea con la gente que más le ama. Ese es un efecto de proyección. Proyecta en otro sus errores y su dolor y entonces refleja en otro, y como el jefe no le pudo responder mal, llega a maltratar a su esposa. Sí, lo está esperando bien, hombre. Y usted ya tensiona la situación. ¿Por qué? Porque está afanado. El Señor te dice, estoy fulano, fulano, ahí ponga su nombre. Afanado y turbado estás con muchas cosas. Una cosa te hace falta. Cuidado con el afán, mis queridos hermanos. ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque también golpea la vida espiritual. No solo la vida física, el cuerpo, no solo las emociones, hasta las relaciones interpersonales, sino que golpea también la vida espiritual. Cuando nosotros buscamos en la palabra, ahí en Mateo capítulo 13, en el versículo 7, leemos que el Señor Jesús está dando la parábola del sembrador. Dice que parte de la semilla cayó, dice, en buena tierra. Pero vino el afán y la ahogó. Pero en Mateo capítulo 7, versículo 7, el Señor nos dice por qué no debemos de permitir que la palabra del Señor se ahogue. Dice el 13:7 de San Mateo que la palabra dice de que cayó entre espinos y la semilla, que es la palabra de Dios, creció, pero cuando creció los espinos la ahogaron. Y allá en el versículo 22 el Señor les está dando la explicación a los discípulos y les dice: la palabra que cae en entre espinos es aquellos que reciben la palabra, les dice, pero los afanes de este siglo la ahogan. ¿Cuántos de ustedes, mis queridos hermanos, han empezado bien en el Señor y de repente el afán de hacer dinero, el afán del negocio, Dios te bendice de lunes al sábado, pero tú quieres abrir también el domingo para ganar más pistillo, más dinerito, más malanga, como dicen por ahí? Y te olvidas de las cosas del Señor, te afanaste. ¿Y dónde quedó la palabra de Dios? Ahogada. Es que tienen que entender que yo tengo que trabajar. Claro que sí, claro que tienes que trabajar, pero sin afán, porque te ahoga la vida espiritual. Ya no tenemos tiempo para leer la Biblia, ya no tenemos tiempo para orar, no hacemos tiempo para congregarnos, ni siquiera para estar en esta iglesia por las casas, que de lunes a sábado estamos a las 7 de la noche y el domingo a las 9 de la mañana. Incluso queda grabada para que tú la puedas volver a escuchar, pero ya no tienes tiempo para eso. ¿Por qué? Porque la palabra fue ahogada. Mucho cuidado con el afán. ¿Qué entonces provoca el afán? ¿Qué es lo que hace que haya afán en mi vida? Pues, mire, la falta de un orden en las prioridades. María y Marta lo ejemplifican. ¿Cuál era el orden de las prioridades? Mire, si Jesús había llegado a la casa de ellas, Jesús ha entrado a tu casa, ¿cuál es la prioridad? Aquí estoy viendo el programa, pero aquí estoy moviendo esto porque tengo que aprovechar el tiempo. Concéntrate en oír palabra de Dios. Concéntrate en escuchar lo que el Señor quiere decir a tu vida. No, María sí se concentró. Marta ejemplifica a aquellos que no se concentran. ¿Por qué? Porque no han puesto en orden las prioridades.
Si me queda tiempo, oigo palabras. No, es que tu prioridad tiene que ser escuchar la palabra del Señor. ¿Qué provoca el afán? La falta de organización. Cuando uno se organiza, sabe que, bueno, yo estudié en un lugar donde era bien reglamentario, fíjese. En ese tiempo a mí me enojaba. Me pusieron interna en un lugar, en un hospicio, y a mí me enojaba. Pero hoy después agradezco a Dios, entiendo que era parte del proceso de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ahí aprendí a poner una agenda para el día. De tal hora a tal hora se hace esto, se hace esto. Y cuando uno se organiza, no hay afán. Porque tú tienes todo, como decía aquel cómico, fríamente calculado. ¿Pero por qué te afana? Porque tengo que hacer esto. Mire, si usted, señora, uno que está haciendo el desayuno pensando en el almuerzo, hace el almuerzo pensando en la cena, está cenando y está pensando en el desayuno, y etcétera, etcétera, de un día usted ya sabe qué va a cocinar cada día según lo que haya. Entonces, ¿por qué no? Si ya sabe que mañana va a cocinar eso, deja descongelando lo que tenga que descongelar, si acaso está congelado, para el día siguiente. No, que al día siguiente está ahí echándole agua caliente, haciendo todo, y cuando muerden las cosas están medio cocidas porque no se organizó. Todo, si nos organizamos, va a funcionar mejor. De ahí viene el afán, cuando no nos hemos organizado. ¿De dónde viene el afán? De la falta de comunicación con Dios. San Mateo capítulo 6, ahí en el versículo 8, dice que nuestro Padre Celestial ya sabe de qué cosas tenemos nosotros necesidad. Eso dice el Señor. Y Él dice el 7:7, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad, dice el Señor, y se os abrirá. Y dice Mateo 21:22, y todo, dice, todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y si yo voy a recibir lo que quiero, orando y creyendo en el Señor, ¿para qué me voy a afanar? Me decía un profesor cuando yo estaba estudiando la primaria, había muchos problemas en mi casa, y aunque no crean, papás, los problemas de los padres nos afectan a los hijos. Y me acuerdo yo que yo había bajado un poquito mi interés en los estudios, y él tan lindo se me acercó y me dijo, ¿por qué estás así? Y yo no le quería contar, pero él había notado mucho mi tristeza y mi cambio, y ¿sabe qué me dijo? Mira, me dijo, si un problema tiene solución, ¿por qué te afligís? Me dijo, mejor hay que encaminarnos a la solución. Y si no tiene, ¿y para qué te afligís? Pues me dijo, parecía tan sencillo, pero a mí me ministró mucho. Claro, yo no era creyente, mucho menos mi profesor, pero Dios lo usó para darme esa palabra. Y lo mismo te digo a ti, si tiene solución, búscala, y si no tiene, déjaselo a Dios, porque Dios es Dios de lo imposible. Entonces, comunícate con Dios, porque si no, de ahí viene tu afán. ¿De dónde viene el afán? De la falta de fe. De la falta de fe. El Señor dice en Mateo 6, versículo 31, el Señor nos está hablando y nos dice de la siguiente manera: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? ¿Acaso no son las cosas que a nosotros nos afanan? Entonces, hermano, crezcamos en fe. Ya hemos visto que necesitamos fe, como un granito de mostaza, así de sencillo. Entonces no hay por qué afanarnos. Entonces, para ir terminando, mis amados, ya vimos qué es y lo que provoca el afán. Veamos ahora cómo superar y enfrentar el afán que estamos expuestos. Yo no le voy a decir, como dicen los médicos, no se afane, no se estrese, dicen ellos. Pero ¿cómo? No nos dice. La Biblia sí nos dice cómo. ¿Cómo vamos a superar y enfrentar el afán? Obedeciendo a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice: por nada estéis afanosos. Ahí, hasta ahí igual que dice el médico. ¿Y qué vamos a hacer? Si no, dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Lleguemos a esa primera parte primero. ¿Cómo voy a superar el afán? Orando y enseñándole al Señor mis peticiones. Y ahí viene lo segundo, comunicándome con Dios, y eso es orar. Yo voy a orar, pero ¿cómo? En toda oración y ruego con acciones de gracia. O sea, oración es una plática, ruego es una persistencia hacia un punto, acciones de gracia es agradecer primero a Dios por lo que tenemos. Nuestro mayor error es que siempre vemos lo que nos hace falta, no lo que tenemos.
Ay, necesito un par de zapatos nuevos. Y esos 20 pares que tenés ahí, que en esta cuarentena hasta que te despellejaron y te están arruinando. Ay, es que no hay que comer, dice, y es un montón de comida congelada, ¿por qué no la? No, es que este para la otra semana, es que este parece. Ay, las mujeres somos tan conflictivas. Ay, no, es que yo estoy pensando que no, hombre, no nos afanemos, comuniquémonos con Dios, por nada estemos afanosos, sino comuniquémonos con Dios con toda oración, súplica y acciones de gracia. Demos gracias a Dios por lo que ya tenemos, no le digamos tanto por lo que nos falta. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, también nos da otro consejo. Y dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él cuida de nosotros. Mira qué lindo. Yo no tengo por qué llevar mis cargas sola. Yo puedo, dice Pedro, echar toda mi ansiedad, lo que me afana, lo que me estresa, lo que me preocupa sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué no vemos eso? Porque estamos tan afanados que no le damos tiempo a Dios para que Él se manifieste en nuestras vidas. Si supiera que Él está así con los brazos abiertos, dame, hijo mío, dame ese problema. Si tu problema es demasiado grande para ti, déjame decirte que no lo es para el Señor. Porque Pablo decía, por eso todo lo puedo en Cristo, porque Él es el que me fortalece. ¿Cómo superar o enfrentar el afán? Dice Mateo 6, 26, aprendiendo a confiar en Dios. ¿Qué dice Mateo 6, 26? Mirad, dice el Señor, le pone de ejemplo a todos, las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Piensen en esto, dijo, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, dice el Señor, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de esos lirios. Y si la hierba del campo, dice el Señor, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Y ahí nos hace una pregunta, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres? Y me da tristeza cómo nos llama. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Por qué el Señor nos llama hombres de poca fe? Porque si tuviéramos fe, no nos preocuparíamos por las cosas pasajeras o efímeras, porque aprenderíamos a confiar de Dios. ¿Cómo superar y enfrentar el afán? Definiendo mis prioridades. ¿Qué dice Mateo 6:33? Ya se lo mencioné, pero hoy quiero hablárselo otra vez. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, lo que les falta, va a ser añadido. Cuando tú buscas primero a Dios, Dios te va a abrir las ventanas de los cielos y te va a dar derramar de sus bendiciones hasta que te sobre y abunde. Dice la Biblia que el bien y la misericordia, ellos me van a seguir a mí todos los días de mi vida. No, nosotros andamos detrás de los bienes. No, hombre, si yo voy a vivir mi vida delante de Dios y el bien y la misericordia, ellos me van a seguir todos los días de mi vida. Y por último, ¿cómo superar y enfrentar el afán? Invitando a Dios a que participe de todas mis actividades. El Salmo 127, versículo 1 y 2 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Y si Jehová no guardare las ciudades, en vano vela la guardia. O sea, si Dios participa en todo, Él se va a encargar de todo. Dejemos que Dios haga lo que Él quiere en nosotros y nosotros obedezcamos a lo que Dios nos manda. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, cuidado con el afán. Y quiero concluir con la advertencia que el Señor nos hace. Y ahí en Lucas capítulo 21, versículo 34 y 36, dice la palabra del Señor. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones, dice, no se carguen de glotonerías y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. O sea, están tan distraídos que no se van a dar cuenta, porque como un lazo vendrá sobre vosotros todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues, aquí viene el consejo, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decirnos el Señor?
Cuidado con el afán, porque el afán te va a distraer de las prioridades espirituales. Y la Biblia dice un poco, un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Todas las cosas que estamos viviendo, querido pueblo de Dios, están escritas en la palabra y solo son señales que Cristo pronto viene. Que no te vaya a sorprender el Señor y tú no te des cuenta porque estás afanado. Así que quisiera hacer una oración por todos y con eso concluir para que Dios nos ayude. Bendito Padre, muchas gracias por esta palabra. Perdónanos, oh Dios, porque nos afanamos. Perdónanos, Padre, porque nos cuesta como seres humanos entender que tu plan no es que estemos afanados, sino que confiemos en ti. Ayúdanos, oh Dios, a organizar todas nuestras actividades. Ayúdanos a organizar incluso nuestros pensamientos, que estemos organizados y que prioricemos a ti, Señor, en medio de todas las cosas, y que busquemos primeramente tu reino y tu justicia, y las demás cosas luego nos serán añadidas. Oramos en el nombre de Jesús para que todo afán, toda presión se vaya, y yo oro por aquellos que incluso están enfermos por las presiones y los afanes de esta vida, para que encuentren la respuesta en esta palabra que tú mandes. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica y acciones de gracias. Gracias, Padre, por Cristo Jesús. Amén y amén. Así que, mis amados, cuidado con el afán. Y tu amigo, cuidado con no abrir tu corazón a Jesús. Te invito a que hagas esta oración para entregar tu corazón a Jesús y disfrutes de esa paz que Cristo da, y nos vemos en la próxima. Dios les bendiga. Querido amigo, querida amiga, quiero invitarte a que rindas tu corazón a Cristo Jesús. Él te ama y quiere salvarte, pero tú debes de invitarlo a que entre a tu corazón. Déjame dirigirte en una oración de arrepentimiento y fe para que puedas convertirte en un hijo o una hija de Dios. Repite conmigo. Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdona todos mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu y guíame en mi diario vivir. Abro mi corazón para que hagas de él tu morada. Amén y amén. Si repetiste esta oración, ahora te invito a que te reportes con nosotros para darte un seguimiento y poderte ayudar en este caminar que has iniciado ahora, que es una nueva vida. Escríbenos al WhatsApp al 77484137 y podamos nosotros de esa manera ayudarte, o escríbenos a los medios de comunicación que aquí te estamos presentando. Te aconsejo que platiques con Dios de aquí en adelante. Eso se llama orar, pero también, si puedes y tienes, leas de su palabra. Que Dios te bendiga.